Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Ya sin más que decir, disfruta del contenido. Continuamos con la saga del poder prohibido. En principio créanme que no tenía intención alguna de rehacerla, debido a que como tal ya la subimos en el canal hace un tiempo y sé que les ha gustado bastante. El hecho es que como quedaba discordante con algunos hechos no explicados y es de cierta manera una versión más resumida, decidí hacerle como a las anteriores algunos cambios y realizarla más desarrollada y con algunos cambios personales con respecto a la primera que subimos. Como tal tampoco será la más larga, ya que seguramente cuente con 4 o 5 partes. Así que bueno, espero la disfruten. En las profundidades del infierno, las cosas estarían tensas por todo lo que estaría sucediendo en el mundo terrenal, pero Goku y Vegeta ahora habían cumplido su objetivo. El poder que habían obtenido estaba mucho más allá de cualquier expectativa que esperaban. Goku le diría a Vegeta si sentía ese poder latente, a lo que Vegeta asombrado se quedaría sin palabras. Eso era el poder que Zaiko había estado desarrollando, por lo que el potencial de este sin dudas era admirable. Tanto Zeta como Lira les dirían que no dejaran de lado el sacrificio de Zaiko, pues ahora era más que seguro que este no sería un problema. Tanto Goku como Vegeta se sorprenderían sobremanera de cómo habían cambiado esos dos con respecto a la primera vez que los conocieron, percatándose que seguramente ese infierno era un correctivo más poderoso de lo que imaginaban. El problema ahora era cómo debían escapar. A pesar de ser increíblemente poderosos, casi fuera de cualquier lógica, Goku y Vegeta no tendrían una manera clara de salir de allí. Sin eso, el viaje y sacrificio de Zaiko serían completamente inútiles. Zeta le diría de Goku que le sorprendía que éste conociera a Irina. Esa pequeña niña que conoció hacía ya mucho tiempo en el mundo de los Kaioshins antiguos, la cual era alegre y muy entusiasta. Ella se encariñó tanto con él, que incluso lo llegó a catalogar como su hermano. Quizá era hora de reunirse con ella donde fuese que parara como esencia o guardiana de la dimensión vacía. Zeta dando un par de pasos al frente, comenzaría a emanar una energía bastante peculiar. No era poder de pelea, sino un tipo de poder muy tranquilo y pacífico. Sin embargo, era enorme. Zeta les diría que se sujetaran de él, pues sería la única manera de escapar de allí. Goku le diría si planeaba hacer el mismo sacrificio que Irina en su momento, a lo que Zeta le diría que era una técnica antigua de los dioses, pero bastante efectiva. Lo problemático era que el usuario desaparecería completamente. Antes de irse, Zeta les diría a ambos que pensaran dos veces en cómo desarrollar una batalla. Con todo lo que habían logrado, era fácil volver la victoria en un fracaso rotundo. Es así como de un momento a otro, estos aparecerían frente a Enma-sama nuevamente. Enma-sama sorprendido les diría que era de esperarse que regresaran. Esos infiernos no son para los mortales. Goku respondería que sí, en especial el infierno 2 es terriblemente tormentoso. Enma-sama atónito, les preguntaría si de verdad habían llegado a dichos lugares, a lo que Vegeta le diría que aunque costó, el objetivo había sido cumplido. No obstante, si era cierto, ¿dónde estaba Zaiko? Goku le diría que era una larga historia, pero que al final decidieron cambiar los planes. De un momento a otro los cuerpos de todos temblarían, al sentir la pesadillesca presencia de Cellbuzzer en esa dimensión. Enma-sama preocupado les diría que llevaba ya un tiempo, por lo que era realmente necesario que volvieran. Aún así, ahora que conocía el poder de ese demonio, era más que improbable que pudieran hacer algo. En la Tierra, Cellbuzzer a punto de destruir todo sentiría un par de energías muy familiares. La capacidad sensorial que este tenía, le permitía incluso el sentir la energía de Goku y Vegeta en el otro mundo aún estando ambos en estado base. Feliz por ello, decidiría el contactarse con ambos, siendo que si no aparecían, la Tierra se convertiría en la nada misma. Estos sorprendidos de que este notara su presencia, deberían actuar rápido, ya que era más que obvio que solo su presencia en la Tierra la haría volar en pedazos con seguramente la galaxia entera. En ese caso, Goku debería pensar en una alternativa. Cellbuzzer comenzaría una cuenta regresiva, a lo que Goku diría a Vegeta que fuera a enfrentarlo mientras resolvía el problema. Vegeta emocionado por ello, le diría que sería un placer.
Goku le diría que él lo llevaría, a lo que Vegeta diría que no era necesario, él llegaría solo con su velocidad. Es así como transformado en Super Saiyajin 5, viajaría a una velocidad increíble hacia donde estaba la fusión de villanos. Vegeta, alejado de la Tierra, le diría a Cellbuzzer que si quería pelear, que lo siguiera. Cellbuzzer diría que no era necesario disimular, ya que era obvio que solo quería salvar la Tierra, sin embargo en un abrir y cerrar de ojos, la destruiría igualmente junto a todo el sistema solar dejando a Vegeta sin palabras. No podía creer lo que había pasado, entrando lentamente en una ira terrible por no haber podido salvar el planeta. Sin embargo, Goku le diría desde el otro mundo que ya se esperaba eso, por lo que gracias a la teletransportación mejorada logró salvar por lo menos a todos sus amigos. En ese caso, Cellbuzzer iría tras Vegeta. Por su parte, Goku y todos los demás estarían en el otro mundo, alegres de ver nuevamente al poderoso Saiyajin. Gohan y los demás le preguntarían qué tal les había ido, a lo que Goku respondería que aunque fue complicado, todo salió mejor de lo que esperaban. Sin embargo, ahora el problema era otro. A pesar de ser muy poderosos, actualmente no podrían emplearse a fondo. No en la dimensión en la que estaban. Eso podría en riesgo el hogar de muchos de sus amigos, y si se destruía todo, ni siquiera las esferas del dragón de Namek los salvarían esta vez. Gohan un poco cabizbajo le diría que respecto a eso, al parecer Cellbuzzer había destruido todos los lugares donde existieran esferas del dragón entonces. En Namek no se sentían presencias, y ahora que Cellbuzzer había destruido la Tierra, era de esperarse que ahora todo estaba perdido. Goku, aunque sorprendido, diría que a pesar de todo, debían centrarse en la batalla primero. Ahora sin las esferas del dragón todo era muchísimo más complicado que antes. Goku en ese caso se alejaría de todos nuevamente con la teletransportación, haciendo un increíble estallido de luz. Tal cual Gohan entendía, si su teletransportación hacía ese característico estallido destructivo, era porque había decidido viajar a otra dimensión. Ahora la pregunta sería, ¿a cuál? Vegeta ya estaría frente a Cellbuzzer, quien diría que dejaran de ser tan estúpidos tratando de crear estrategias, ya que él solo buscaba matarlos a ambos para luego dejar hecha polvo esta dimensión. Si quería tener alguna posibilidad era mejor que buscara al miserable de Goku cuanto antes, ya que no sería piadoso en lo más mínimo. Vegeta le diría que no se confundiera, la única razón por la cual aún no decidían barrer el suelo con él era porque no habían un lugar que lo ameritase. Sin embargo, era admirable lo que habían conseguido, siendo que su poder era demasiado para lo que tres simples alimañas como ellos podrían conseguir por separado. Cellbuzzer le diría que era el poder del odio que sentían hacia ellos, lo cual les había hecho llegar hasta ese punto. Vegeta, comenzando a expulsar su poder de manera increíble, alcanzaría el Super Saiyajin 8 para sorpresa de Cellbuzzer. Le diría que entonces esa era la transformación que habían conseguido en la dimensión Amazon. Nada mal para no ser Goku. Estas palabras molestaría mucho a Vegeta, pero tendría más curiosidad por otra cosa. ¿Cómo sabía lo del Super Saiyajin 8? Cellbuzzer diría que al tener dentro de sí a Majin Buu, sus habilidades sensoriales eran inimaginables. Lo que hizo que pudiera sentir cada gramo de poder de estos. También conocía a la patética guardiana de dicho lugar, y al Super Saiyajin 6 y 7. Además de su viaje a la habitación del tiempo gracias a estar en la dimensión Omega. Estando en la misma dimensión, estos no podrían esconderse de ninguna manera. Vegeta comenzaría a entender las habilidades de Cellbuzzer, preguntándose si lo habían subestimado solo pensando en derrotarlo con poder bruto. Kakaroto debía apresurarse ya que quizá ser sería más complejo de lo que esperaban. Goku por su parte, aparecería en un lugar muy oscuro, en donde aparentemente no podría ver nada. Un ser enorme se aparecería tras él, así sorpresivamente Goku reconociéndolo como uno de los guardianes de Irina. Le diría de Goku que tenía bastantes agallas por volver, o era definitivamente demasiado estúpido para cometer el mismo error dos veces. ¿Qué era lo que buscaba? Goku le diría a Rizor que el multiverso dimensional estaba en peligro, y necesitaba de su ayuda. Rizor preguntaría si se trataba de Kidnapped, a lo que Goku respondería que no. A pesar de que Kidnapped era brutalmente poderoso, había logrado derrotarlo. Sin embargo, no era comparable al nuevo enemigo que había aparecido. Rizor, ahora quedando como guardián de dicha dimensión, diría que en nombre de Irina los ayudaría, pero ¿en qué específicamente? Goku diría que necesitaban mudar la batalla a la dimensión vacía. La dimensión vacía, aunque carecía de terreno, era una de las dimensiones más grandes de todas.
Su tamaño existencial era inmedible, siendo catalogada por muchos como infinita. Sumada a la cantidad de guerreros increíbles que estaban allí, pues sería de gran ayuda desarrollar la pelea final en ese lugar. Rizor entendería en ese caso que ese nuevo ser en ese caso sería brutalmente poderoso, por lo que contaran con todos quienes estaban en esa dimensión para ayudar. Aún así, debía preguntar si este se había vuelto más poderoso que antes. Goku le diría que aquella vez que se vieron la primera vez que llegó a dicha dimensión, Rizor lo hizo entender que quizá el multiverso era más grande de lo que esperaba. Si un ser así de poderoso existía, más de ellos debían estar por ahí. Goku ahora había demostrado ser un ser incansable, y solo con una mirada, hizo entender al guardián de la dimensión vacía que este no era el mismo de antes. Por otra parte, la primera batalla de Vegeta y Cell Butzer estaba por comenzar. Vegeta comenzaría atacando a Cell Butzer haciendo que este se defendiera de cada ataque que este intentaba. Aunque Cell Butzer tenía constancia del poder de este, era extraño como parecía ser más poderoso que antes. No obstante, aún así parecía poder controlar la batalla correctamente. Vegeta le diría que ese era el secreto del Super Saiyajin 8, ya que este tenía potencial infinito. Cosa que tarde o temprano lo haría morder el polvo. Cell Butzer, intrigado por ello, le diría entonces por qué no expulsaba un poder capaz de derrotarlo. Vegeta le diría que aunque fuese infinito, el lograr hacerlo mejorar era complejo, cosa que una alimaña como ellos no entendería. El potencial Saiyajin no tiene límites. Ellos mismos lo habían atestiguado personalmente, siendo pulverizados por la raza más poderosa de todas. Estas palabras harían que Cell Butzer se tomara las cosas más en serio, complicándole la situación a Vegeta. Aunque el Super Saiyajin 8 era más poderoso que antes, obviamente, Cell Butzer solo en su primera forma parecía estarlo superando con relativa facilidad. Vegeta le diría si aún era capaz de esconder poder, a lo que Cell Butzer respondería que no tenía la menor idea. Solo en ese instante, múltiples planetas y sistemas solares habían sido destruidos solo con el chocar sus puños. Cosa que hacía a Vegeta limitarse aún más, quedando aún más inferior a Cell Butzer. Vegeta, de diferencia de este, debía limitarse para no destruir todo. Cell Butzer aún así lucharía, superando constantemente a Vegeta preguntándole qué pasaba con ese poder infinito del que hablaba. Parece que solo eran ganas de hablar. Vegeta, en bastantes dificultades, comenzaría a ser un saco de boxeo para Cell Butzer, hasta que por un momento se hartaría y expulsaría un poco de su nuevo poder acertándole un golpe que afectaría a la fusión de villanos. Sin embargo, el poder que había obtenido era tan inestable, que agrietaba la dimensión haciendo que Vegeta no pudiera usarlo. Aún así, el príncipe Saiyajin sonriendo diría que en ese caso no todo parecía tan complicado, siendo que él no conocía el poder completo de estos. Cell Butzer, sonriendo, diría que entonces sería más divertido de lo que esperaba. Este comenzaría a expulsar aún más poder que el de antes, demostrando que estaba ocultando su verdadera fuerza. Y nuevamente la batalla se complicaría. En el otro mundo todos estarían asombrados del poder y habilidad tan brutal que poseían ambos guerreros, siendo que una batalla de esas proporciones no cabía en la imaginación de nadie. El poder era inconmensurable. Sin embargo, la pregunta era evidente: ¿dónde estaba Goku? En el mundo vacío, Goku aún debía intentar convencer a todos, ya que luego de que Irina se fuese comenzó una especie de anarquía. Es por ello que, yendo al antiguo lugar de reposo de Kidnapped, Goku, haciendo uso de la energía negativa de ese lugar nuevamente, se transformaría en Super Saiyajin 7 para asombro de todos. Estos lo reconocerían al instante, como el guerrero que superó a Irina. Este les diría que necesitaba de su ayuda explicándoles la situación. Todos a regañadientes accederían, por lo que Goku procedería a llevar a todos a ese lugar. Apareciendo nuevamente de golpe en el otro mundo, les diría a todos que lo sujetasen. Cell Butzer al instante percibiría el poder de Goku, a lo que este trataría de ir a donde estaba. Vegeta, tratando de impedirlo, nuevamente expulsaría su máximo poder como Super Saiyajin 8 para detenerlo. Esto molestaría sobremanera a la fusión, quien diría que no tenía caso el alargar tanto su muerte. Este comenzaría a cargar un poder brutal, con intención de destruir dicha dimensión. No si antes, un segundo antes, Goku aparecer frente a él. La fusión de villanos finalmente estaría frente a sus dos némesis. Goku antes que nada diría que había causado un caos por doquier, destruyendo dimensiones a las que no pertenecía. Un ser como él no entendía lo grave que era intervenir en planos dimensionales que no eran los suyos.
Hay cosas que es mejor no despertar o saber. El multiverso es más grande de lo que él y cualquier persona creería. Y por ello pagaría por todas las vidas inocentes que había masacrado. Celbucer respondería que era de admirar que ahora tuviera ese modo de pensar, dejando de ser el idiota irritante que era antes. Sin embargo, a él no le interesaba el reino de los dioses o las dimensiones. Él ahora estaba por encima de todo ello. Es así como Goku se transformaría en Super Saiyajin 7. Esto, debido a que tener un exponente tan grande de energía negativa en la dimensión neutral, serviría como un puente entre ambas dimensiones. Entre todos quienes estaban en la dimensión vacía abrirían nuevamente un portal, al que tanto Goku como Vegeta empujarían a Celbucer. Este asombrado del lugar, diría que el tipo de energía de dicho ambiente era bastante densa. Pero ir hasta allí no los ayudaría en nada. Poco a poco Celbucer se daría cuenta de que era acechado por un montón de energías que estaban por doquier, tal cual como si éstas lo estuvieran esperando. Quien se quedaría fuera de dicha dimensión sería solamente los guerreros que no poseían poder necesario para mantenerse allí, y los dioses como Kaiosama y los supremos, debido a que estos no tenían permitido dejar su dimensión. Aún así, les desearían la mejor de las suertes. Goku junto a Vegeta le diría que ya no era necesario contenerse, ya que este lugar podía servir como un buen campo de batalla. Vegeta nuevamente comenzaría a expulsar su máximo poder como Super Saiyajin 8, dejando a todos quienes estaban en dicho lugar asombrados. Ese ser, había superado incluso a Goku. No obstante, hasta Vegeta mismo se sorprendería, ya que sentía como su cuerpo tenía un poder mayor al que esperaba. Goku le diría que era de esperarse, debido a que la energía negativa de ese lugar alimentaba las transformaciones malignas. El Super Saiyajin 8 a ser un híbrido del Super Saiyajin 5, ahora era más capaz que antes. Vegeta también notaría un poder enorme por parte de Goku, mayor al del Super Saiyajin 7 de la habitación del tiempo. Era fácil darse cuenta el porqué, debido que en este lugar el Super Saiyajin 7 estaba en su hábitat natural, contaba con toda la energía negativa que necesitara. Celbucer lo vería interesante, pero aún así sabía que estos no eran rivales. Los tres guerreros comenzarían a elevar su poder muchísimo. Comenzando una batalla increíble. Gracias al mundo vacío, lo que sería un caos en la dimensión neutral, era posible dentro de él. Tanto los demonios del mundo vacío como los guerreros de la dimensión neutral estarían atónitos, debido a que no podían ver nada de la batalla. Lo único que podían hacer era sentir un poder abrumador viniendo de absolutamente todas partes. Goku al verse desventajado también accedería al Super Saiyajin 8 eventualmente, lo que equilibraría aún más la batalla entre estos. Era increíble, pero la capacidad destructiva de los Super Saiyajin 8 no era capaz de abrumar a Celbucer. De hecho, parecía como si a medida que pasara el tiempo, este se volviese cada vez más fuerte. En serio era posible que Celbucer superara las expectativas incluso de los poderes del mundo vacío. Celbucer a todas estas diría que era increíble, pero no se esperaba menos de esas dos alimañas. Sin embargo, esto se comenzaría a complicar cada vez más cuando Celbucer comentaría que aunque crean que será una batalla como las anteriores, están bastante equivocados. Si estos sabían que había destruido dimensiones, seguramente sabían cuál eran estas, explicando así sobre la dimensión Omega. Esa extraña dimensión era algo desolada, pero aún así bastante interesante. El tiempo allí transcurría de manera diferente, tal cual como lo que ellos conocían como la habitación de tiempo. Esta tiene el mismo efecto, pero a muchísima mayor escala. Al punto de haber pasado un tiempo increíblemente largo allí, resumido en siglos. Cosa que lo había ayudado a pulir su poder y habilidad aún más que antes. Este nuevamente elevaría su poder muchísimo más de lo que lo había aumentado hace un momento, siendo hasta cierto punto incomprensible. Solo era un poder absoluto que no podía medirse. En este caso, Celbucer diría que era su máximo poder. Goku y Vegeta asombrados no comprenderían cómo diablos ese demonio podía ser tan poderoso. No tiene lógica que sea así de exagerado. Celbucer los atacaría, arrasando por completo a ambos Super Saiyajin 8 con una facilidad increíble. Incluso en el mundo vacío el poder comenzaría a causar estragos. Los demonios que allí habitaban no podían creerlo, ya que en cierto punto solo conocían el poder de Irina y Kidnapper como el máximo poder que habían visto. En este punto ambos eran simples hormigas ante ese ser. Aún así, estos al ver la semejante paliza que estaban recibiendo Goku y Vegeta, no podrían quedarse sin hacer nada, por lo que decidirían intervenir.
Goku les diría que ni lo pensaran ya que aún no era el momento para salirse de control. Alejándose de la fusión de villanos, Goku le diría a Vegeta que si se había percatado de algo importante. Vegeta asentiría con la cabeza, diciendo que al parecer no era invencible del todo. Tenía una pequeña debilidad que debían explotar. Todos se preguntarían qué estaba pasando y por qué ambos parecían huir de Cellbuzzer. Parecía que le temían, por lo que todos comenzarían a pensar si este ser había escapado de todas las expectativas que estos tenían. Pero nada más alejado de la realidad, ya que había que plantear una nueva estrategia. Por alguna razón, anteriormente Cellbuzzer tenía complicaciones para leer los movimientos de Goku. Evidentemente era obvio que Cellbuzzer era mucho más poderoso que estos, pero en cuanto a Super Saiyajin 7, aunque difícil darse cuenta, notaron que a veces perdía de vista los ataques de este. Por ende, por alguna razón Cellbuzzer era susceptible al ki negativo. Vegeta sugeriría el usar de todas maneras el plan que tenían en principio, pero este le diría que aún no podían controlar ese poder de manera correcta. Vegeta preguntaría en ese caso qué era lo que había que hacer, a lo que Goku diría que usaran nuevamente la fusión como con Zaiko. Vegeta, asombrado ante la propuesta de Kakaroto, diría que en ese caso sería mejor usar su máximo poder. Goku diría que una fusión más allá del límite del Super Saiyajin 7 era imposible. No había manera de que la danza Metamor soportara el poder completo del Super Saiyajin 8 ni mucho menos más allá que ello. Vegeta diría que entonces se apresuraran ya que Cellbuzzer no tardaría en enfurecerse. Usando el Zansoken, Goku y Vegeta intentarían distraer a Cellbuzzer, siendo esto completamente inútil. Esto debido a que las habilidades sensoriales de este lo hacían muy sensible a los tipos de ki de Goku y Vegeta. Lo que significaba que aunque se dividieran, este siempre sabría cuáles eran sus versiones reales. En un abrir y cerrar de ojos la fusión ya no parecía tan buena opción. Es aquí donde todos los guerreros que estaban en dicho lugar comenzarían la batalla campal, yendo todos tras Cellbuzzer para al menos lograr distraerlo. Tanto los demonios del mundo vacío como los Saiyajin de la Tierra irían, molestando sobremanera a Cellbuzzer, quien solo con expulsar su poder los mandaría a volar. Sin embargo, la insistencia daría frutos, lo que les daría de Goku y a Vegeta preciados segundos para realizar la danza y traer nuevamente a Gogeta Super Saiyajin 7. Tal cual como con Zaiko, solo tenían simples minutos, así que debían probar su teoría. Gogeta iría al ataque impactando de lleno en Cellbuzzer, quien asombrado vería nuevamente una danza Metamor diferente. En este caso la tradicional de los metamoranos. Gogeta, aunque era poderoso, sabía que en cuanto a poder aún no era suficiente para Cellbuzzer. Sin embargo, solo quería intentar su teoría. Nuevamente en una feroz batalla, Cellbuzzer se mostraría superior a Gogeta Super Saiyajin 7, pero ciertamente tenía dificultades para leer sus movimientos. El ki negativo causaba ciertos puntos ciegos a la fusión Metamor que lo hacía vulnerable. Sin embargo, la resistencia del villano era demasiada, y cada golpe que acertaba era como el golpe de un martillo. No podrían seguir así durante mucho tiempo. En este caso este decidiría usar un ataque desesperado, que asegurara sí o sí la victoria. Alejándose y tomando una inmensa velocidad, Gogeta Super Saiyajin 7 usaría el poderoso golpe negativo del dragón. Un ataque hecho de energía negativa pura, impactando de lleno en Cellbuzzer. La magnitud del ataque era demencial, siendo que hasta el mismo Cellbuzzer se las vería bastante complicado. Aún así, gravemente herido, Cellbuzzer se regeneraría y quedaría tal cual como si no hubiera pasado nada. Este sonriendo les diría que sin duda son guerreros admirables. Pudieron descubrir un punto flaco de la fusión, siendo que al tener tanta diversidad de ki dentro de ella, la energía negativa actuaba como una especie de tinta invisible en su punto de vista. Sin embargo, no pasaba de eso, un simple punto ciego, que no significaba ser susceptible a ese tipo de energía. Segundos después de ello Gogeta se separaría, siendo evidente para Goku y Vegeta que era increíble el nivel de poder y habilidad que tenía Cellbuzzer. Vegeta le reprocharía que era algo obvio, y que mejor procedieran al plan original. Cellbuzzer diría que ni pensaran que les dejaría nuevamente hacer una de sus sucias artimañas, ya que había probado lo que necesitaba. Ni fusionados, los guerreros más poderosos podían hacerle frente. Cellbuzzer se cargaría en ataque contra estos, masacrándolos de una manera increíble. Cellbuzzer era otro mundo aparte. En todos los años de grandes amenazas y legendarias peleas estos habían sentido una diferencia tan abismal de poder ante un enemigo.
Era increíble, pues Cellbuzzer era básicamente invulnerable y aún así ni siquiera parecía esforzarse contra estos. La batalla campal se reanudaría, en la cual Cellbuzzer, para evitar problemas, mostraría otra de sus terroríficas habilidades. Este podía crear Cellbuzzers Juniors, los cuales se encargaría del resto de alimañas. Aún peor, este podía crear cuantos quisiera, debido a que no tenía límites para ello. Tal cual el ejemplo de los Cells Jr., estos esbirros creados por Cellbuzzer no se alejaban mucho del poder de su padre, siendo que cualquier guerrero que peleara contra estos tenía un boleto asegurado a la muerte. No obstante, la batalla no se detendría. Si había algo que no podían hacer contra estos sujetos era rendirse. Sin embargo, el problema era el mismo: ayudar a Goku y Vegeta. El campo de batalla se volvería lentamente en una especie de matadero, en donde los guerreros que peleaban por el bien eran arrasados por los esbirros de Cellbuzzer, mientras que Goku y Vegeta no tenían ni la más mínima posibilidad de moverse o hacer algo contra el pesadillesco villano. Vegeta le reprocharía de Goku que debieron haber usado esos segundos brindados por todos para su plan original. Goku aún así diría que había que hacer algo pronto debido a que de lo contrario Cellbuzzer los terminaría matando. Cellbuzzer los tomaría del cuello a ambos, diciendo que aunque fue divertido, ya era hora de regresar al infierno. Goku comenzaría a pensar en alguna posibilidad, recordando que el Super Saiyajin 7 tenía la cualidad de ser exactamente un Super Saiyajin 3 más poderoso, transformando sus habilidades a versiones negativas. Si Cellbuzzer tenía ese punto ciego con dicha energía, pues seguramente algo funcionaría. Poniendo sus manos frente a su cara, Goku usaría la versión negativa del Taiyoken. En este caso, en vez de usar el brillo del sol, usaría energía negativa para crear un estallido azul enorme, el cual cegaría a Cellbuzzer. Goku y Vegeta comerían ambos las semillas del ermitaño que habían guardado antes de la batalla, recuperando su energía por completo. Un Cellbuzzer rabioso les diría que eso no cambiaría nada, debido a que igual los mataría de todas maneras. Es así como tanto Goku como Vegeta dirían que eso estaba por verse. Ahora conocería el verdadero poder de los Saiyajin. Elevando su poder aún mucho más allá del Super Saiyajin 7 y 8, estos alcanzarían de una vez por todas la transformación definitiva. Algo a lo que llamarían Super Saiyajin 9. El poder de estos era sencillamente incalculable. Solo el estallido de su poder agrietaría sectores completos del mundo vacío. Nuevamente esos dos Saiyajin habían superado sus límites, incluso muchísimo más allá del anterior. Realmente el Super Saiyajin 8, aunque ya era inentendible, daba la impresión que poco tenía que hacer ante semejante transformación. Vegeta tomaría una apariencia muy parecida a la de Zaiko, mientras que Goku, a ser el padre de este, básicamente se transformaría directamente en Zaiko. Cellbuzzer les preguntaría el porqué de ocultar semejante poder, ante la gran posibilidad de haber muerto hace unos segundos. Goku le diría que no era por fanfarronear ni nada por el estilo, sino más bien porque se le podría llamar una transformación inestable e incompleta. El solo usarla convertía el cuerpo en una bomba apocalíptica de tiempo, y el usarla en su universo seguramente causaría daños irreparables a gran parte del mismo. Pero ahora, solo estaban en peligro ellos y quienes habían accedido a entrar y permanecer allí en dicha batalla. Aquellos quienes en su pasado cometieron errores y quieren redimirse. Aquellos a quienes los dioses desterraron, pero ahora más que nunca están presentes. Ellos son los que han puesto sus esperanzas sobre esa transformación. Cellbuzzer diría que tanto discurso era ridículo, por lo que pelearan de una vez antes de que los matase. Con una velocidad inmedible, tanto Goku como Vegeta comenzarían a atacar a Cellbuzzer, quien en esta ocasión y sorpresivamente parecía no poder defenderse. El Super Saiyajin 9 no solo era rápido, sino que además era increíblemente fuerte, haciendo de cada golpe un verdadero espectáculo. No obstante, aunque Goku y Vegeta parecían superiores, aún había un problema: los demás estaban siendo lentamente derrotados por los esbirros de Cellbuzzer, por lo que lentamente irían también atacando a esos seres. Cellbuzzer, asombrado, intentaría defenderse, pero era inútil, pues ante dos Super Saiyajin 9 era imposible. De hecho, tanto Goku como Vegeta por individual ya eran superiores a este en su máximo poder. Todos mirarían con asombro a ese par de guerreros, quienes ya no tenían un límite. Solo eran ellos volviéndose cada vez más poderosos constantemente. El viaje a los infiernos había sido un éxito. Estoico, un Cellbuzzer bastante maltrecho, sería en este caso la víctima en esta batalla. Por el lado de Goku y Vegeta, estos aún no habían usado esta transformación en batalla, quedando increíblemente sorprendidos ante el demencial poder que tenía.
Realmente, era como ser otra persona. Era como tener el potencial de Zaiko por unos momentos. Estos, aunque emocionados por su nuevo poder, verían demasiado peligroso el dejar vivo a semejante demonio, por lo que cargando sus más poderosos ataques dirían que ya no era posible arrepentirse, había hecho mucho daño a lugares a los que no pertenecía, cosa que traería consecuencias tarde o temprano. Ellos ya se encargarían de ello, pero en cuanto a su existencia, esta había llegado a su fin. Riendo, Celbucer preguntaría si de verdad creían que ese era el fin. Evidentemente estos no tenían ni idea de lo que estaban diciendo, pues esta masacre estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Vegeta le diría que dejara de fanfarronear, ya que había sido derrotado. Era obvio que estaba desesperado. Sin embargo, Celbucer les preguntaría algo. Entre los tres seres que conformaban su fusión, ¿qué era lo que tenían en común todos? ¿Qué era lo que en su momento causó tantos problemas, y los hizo una y otra vez desesperarse? Pues sí, las transformaciones. Si tres seres como esos se fusionaban en uno, ¿acaso no creían que un algoritmo tan lógico se mantendría? Tanto Goku como Vegeta comprenderían, apresurándose a lanzar sus ataques. Lamentablemente el proceso de transformación de este, ya había comenzado. El espacio del mundo vacío comenzaría a agrietarse nuevamente, siendo que esta vez el que incrementaba su poder era Celbucer. Dentro de una inmensa oscuridad, este saldría lentamente en su segunda transformación. El poder de esta, pues estaba por verse. Celbucer en su terrible segunda forma comenzaría diciendo que realmente era increíble que esos simios lo llevaran a superar sus límites, cuando no era para nada esperado o planeado usar esas formas aún. El poder que este poseía en principio era totalmente un misterio, nadie podía percibir fin en su potencial, pero en principio ya su poder era incalculable. Lo que quedaba era suponer que tan inimaginable fuese ahora. No obstante, aún estaban Goku y Vegeta en sus nuevas transformaciones de Super Saiyajin 9, por lo que seguramente no todo estaba perdido. Esos dos eran casi imparables. Goku y Vegeta, al igual que todos, estarían sin palabras. Conociendo cuál era del poder de esa bestia en solo su primera forma, aun con el Super Saiyajin 9 debían proceder con cautela. La siguiente forma de Celbucer era bastante curiosa estéticamente. En esta transformación pasaba de ser una fusión completamente homogénea o perfecta, a más bien desevolucionar de alguna manera. Esto, pues era evidente que la fusión funcionaba mejor en su primera fase. En esta se parecía mucho más a Cell, pero teniendo el color de Freezer y ciertos matices de Majin Buu. Estos no le prestarían demasiada atención a la transformación, sino a su poder, el cual seguramente sería un problema. Celbucer les preguntaría qué diablos estaban balbuceando. Ningún plan ni nuevo cambio de color de pelo les salvaría de su destino. Si creían que habían sellado su destino encerrándolo en esa dimensión, pues no tenían ni idea de con quién trataban. Haría lo que fuera, destruiría todo a su paso, hasta volver añicos cada rincón de ese lugar. Cuando saliera, destruiría absolutamente todo lo que alguna vez apreciaron, y se aseguraría de que todo el que los conociera borrara de su mente a quienes alguna vez conocieron a Goku, Vegeta y los Saiyajin. El poder de Celbucer era demencial, tanto que era casi incontenible. Vegeta mencionaría que era hora de probar el máximo de sus poderes. Sin embargo, aún dudaban de si esa dimensión aguantaría. Goku, recordando lo que Rizor le había dicho, le diría a Vegeta que no se preocupara, pues dicha dimensión había albergado por miles de años a los guerreros más poderosos. En el otro lado del campo de batalla, muy alejados de Goku y Vegeta, Gohan, Goten y Trunks transformados en Super Saiyajin 6 estaban teniendo serias complicaciones contra los esbirros de Celbucer. Gohan, como una medida desesperada, diría que intentaran nuevamente la fusión, para poder frenar a esos sujetos. En este caso, Goten Super Saiyajin 6 tendría un poder mayor al de su primera ocasión contra Celbucer, siendo que en el mundo vacío la energía negativa afectaba la transformación. Siendo así, Goten sí era capaz de pelear contra algunos de estos al mismo tiempo, pero no con demasiados. Debían tratar de eliminarlos lo más rápido posible. En la dimensión neutral, nadie tendría constancia de lo que estaba pasando, y por consiguiente no comprenderían la complicada situación. Kaiosama, siguiendo sus malos presentimientos, preguntaría a los Supremos Kaiosama si tenían alguna manera de saber lo que estaba pasando. El Supremo Kaiosama anciano le explicaría que eso era básicamente imposible, ya que las demás dimensiones estaban fuera de su jurisdicción. No era su responsabilidad intervenir en ello.
Sea como sea, Goku, Vegeta y los demás estaban completamente solos en ese lugar. Había que confiar en ellos, y en sus poderes. Con esa extraña esperanza, Kaio-sama conocería de Goku, y de alguna u otra forma la última vez que lo vio no tenía esa aura de emoción que lo caracterizaba. Esa era la prueba más contundente para el mal presentimiento del guardián de la galaxia. En el campo El Mundo Vacío, Goku y Vegeta estarían preparados para la batalla. Estos en un simple parpadeo atacarían a Cellbuzzer, haciendo que este esquivara sus ataques. Este, aunque los intentaba evadir, hacía notar lo fácil que le resultaba. Cellbuzzer solo con un par de golpes, haría que tanto Goku como Vegeta salieran volando, en lo que estos se asombrarían ante semejante poder. Vegeta le diría de Goku que era imposible que su poder aumentara tanto. Se esperaba que hubiera sido más fuerte, pero el incremento de poder que tuvo es absurdo. No tiene lógica en lo más mínimo. Goku le diría que tampoco se esperaba eso, siendo que eso cambiaba por completo la perspectiva de las cosas. Sin aviso, Cellbuzzer aparecería tras ellos, acertándoles un ataque brutalmente poderoso que dejaría heridos a ambos Saiyajin. Estos se levantarían, percatándose que debían emplearse a fondo. El Super Saiyajin 9, al contrario de las demás transformaciones, no era ki negativo, maligno o alguna variación, sino que era poder puro. Podían incrementar su poder aún más, pero cada vez sería más nocivo para ellos, y para su alma. Sin embargo, debían hacer todo lo posible para derrotar a ese demonio. Ambos, desbloqueando una nueva fase del Super Saiyajin 9, irían al contraataque, siendo esta vez más fuertes. Cellbuzzer, aunque confiado, diría que era impresionante la cantidad de poder que estos tenían ahora. No se esperaba en lo más mínimo que alcanzaran semejante nivel. La batalla se desarrollaría a una velocidad jamás antes vista por nadie, abarcando gran cantidad de espacio de la dimensión. Cosa increíble debido a que el mundo vacío era muchísimo más grande que la dimensión neutral. Gotenks por su parte estaría batallando contra los esbirros de Cellbuzzer, incluso llegando a derrotar a alguno de ellos. Sin embargo, luego se percatarían de que en realidad habían decenas de estos por allí masacrando a los guerreros del mundo vacío. No tenían ni idea de cómo transcurría el tiempo en dicho lugar, pero era mejor apresurarse cuanto antes. Goku y Vegeta lograrían equilibrar un poco la pelea, pero luego de un rato se detendrían. Cellbuzzer diría que aunque estos eran poderosos y habían superado con creces sus expectativas, ya se había aburrido. Haciendo alarde de su extraordinario poder, solo con levantar su brazo crearía varias grietas dimensionales hacia lugares desconocidos. Este les diría a los Saiyajin que si notaban eso, todas y cada una de esas dimensiones en su momento serán reducidas a polvo, solo por un solo ser, y era el que tenían enfrente. Goku, asombrado, preguntaría el por qué hacía eso. Entendía por su parte que quisiera eliminarlos a ellos, pero ¿por qué la necesidad de crear el caos multiversal más grande de la historia? No tenía idea de lo que podía provocar. Cellbuzzer, con una sonrisa, se quedaría en silencio por leves momentos, explicando luego un par de cosas increíbles. Aunque se sorprendía del poder y conocimiento de Goku sobre las distintas dimensiones, este no era el único con conocimiento. Goku le preguntaría a qué se refería, a lo que Cellbuzzer diría que habiendo vivido lo que había vivido, supongo que en alguna ocasión se habría topado con información sobre los dioses antiguos. Es decir, los creadores de todo. Goku quedaría sin palabras, atónito por escuchar esas palabras salir de ese sujeto. Los dioses antiguos son seres que ni siquiera los supremos Kaio-sama conocen en persona. Estos eran los responsables de crear todo, y de seguir creando universos pasados y futuros. De hecho, conocía de varios integrantes de ese mundo. Irina, Kidnapped, Z, todos ellos pertenecían a ese mundo, siendo el que en su momento llegó a invadir Kaarat en busca de poder sobre los infiernos más profundos. ¿Qué querría alguien como Cellbuzzer en ese lugar? Cellbuzzer explicaría que luego de todo ese caos causado por el demonio divino, los dioses antiguos habían reforzado el reino celeste, creando guardianes de inmenso poder capaces de borrar dimensiones enteras sin esfuerzo alguno. Ahora estaba claro el por qué Cellbuzzer querría desarrollar tanto poder. Goku y Vegeta solo eran una mancha en su macabro plan. Penetrar el reino celeste para causar la liberación de los 5 infiernos. Cellbuzzer diría que no se confundieran, ya que no quería hacer nada de eso. Lo que en realidad quería, era llegar al núcleo celeste. El lugar donde yacía el poder completo y absoluto. Algo que nadie podría entender. Causante de la creación de todo lo existente. Para ello, se necesitaba dicha fusión. Para lograr acceder a ese lugar.
Era un bombardeo de información tanto para Vegeta como para Goku, siendo que no tenían ni la menor idea de lo que este en realidad planeaba en un principio. Subestimaron el conocimiento de estos. No obstante, una pregunta seguiría. ¿Cómo se había enterado este de todo lo que había comentado? Cellbuzzer diría que ya era suficiente, y que era hora de morir. Este incrementaría su poder nuevamente, siendo muchísimo más poderoso ahora que Goku y Vegeta en ese momento. La paliza que estos se llevarían sería brutal, al punto en el que era casi imposible defenderse. Cellbuzzer había demostrado su máximo poder nuevamente. Las grietas dimensionales se verían por toda la dimensión neutra, hasta el punto en donde podían notarse por varias zonas del universo. Todos los Kaiosama y Supremos se percatarían de ello, dándose cuenta que debía empezar a temer lo peor. Las grietas hacían que cada ser en el universo atestiguara la pelea y el absurdo poder que estos estaban alcanzando. Kaiosama notaría que Cellbuzzer ya no era el mismo de antes, siendo que ahora parecía otro guerrero. Además, de notar que tanto Goku como Vegeta también eran otros. Todo esto viendo que Goku estaba siendo prácticamente masacrado por el villano. Kaiosama, en un intento desesperado por ayudar, se contactaría con Enma-sama, quien lo escucharía atentamente. Kaiosama le diría que sea como fuese debían ayudar. Los guerreros que luchaban por el bien de todos estaban siendo derrotados y masacrados por Cellbuzzer. Debían ayudar de alguna u otra forma a equilibrar la balanza en favor de ellos. Enma-sama preguntaría qué planeaba, a lo que un temeroso Kaiosama diría que no había otra opción. Debía abrir los infiernos en donde Goku y Vegeta habían ido. Enma-sama diría que entonces Goku se lo había mencionado. Aún así, eso era imposible. Jamás abriría esos infiernos debido a que era prohibido. Kaiosama diría que en este momento los tabúes de los dioses no suman nada, y que lo correcto no era lo indicado. Había que tratar de ayudar de alguna manera, y si eso era el liberar algunas de las peores escorias de la historia, pues debían hacerlo. Enma-sama diría que si él mismo se estaba escuchando. Liberar las puertas de los infiernos no garantizaba que los que allí habitaban los ayudarían. Además, ¿cómo los devolverían luego, si estos al salir jamás aceptarían volver? Los contras eran muchos más, pero de alguna u otra manera, Goku entendía que estos seres, por lo menos los poderosos, no eran los mismos de antes. Seguramente, podrían sumar a la batalla. Aunque la idea parecía loca, y de hecho lo era, Cellbuzzer era capaz de ir al otro mundo y hacerlo él mismo. En ese caso era mejor hacerlo ellos, y esperar lo mejor. Pero que jamás se dijera que los dioses se quedaron de brazos cruzados ante semejante amenaza. Una nueva fase de la batalla estaba a punto de comenzar. Cellbuzzer en su terrible segunda transformación había logrado la absurda e ilógica realidad de dejar atrás a dos Super Saiyajin 9. ¿Cómo era posible que un ser de esa magnitud pudiera seguir con vida? En ello, Vegeta volvería a mencionar la posibilidad de la fusión, siendo que con un único y certero ataque quizá podrían derrotarlo. Goku, quien entendía la situación, diría que eso era imposible. La fusión en Super Saiyajin 7 traía a un Gogeta de aproximadamente 3 minutos. La fusión no serviría en lo más mínimo estando en una transformación tan inestable. No solo por el desgaste increíble que haría que se separasen instantáneamente, sino además que sumar aún más poder haría que el Super Saiyajin 9 de Gogeta terminara siendo una bomba apocalíptica de poder. La fusión, aunque era lo más lógico, era una opción completamente inviable. Gracias a las grietas dimensionales que Cellbuzzer abriría, Kaiosama y los Supremos tendrían la posibilidad de al menos comunicarse con los guerreros del mundo vacío. Este le mencionaría de Goku que no se precipitaran, ya que posiblemente habría otra posibilidad. Goku diría a qué se refería, a lo que Kaiosama solo les pediría aguantar un poco más. Vegeta diría que ellos podrían ser defensivos y evasivos, pero los demás no. Ellos eran lo que estaban en verdadero peligro de muerte. Kaiosama entendería, por lo que insistiría con su plan. Enma-sama nuevamente se mostraría dudoso, pero no daba su brazo a torcer para nada. Kaiosama, en un intento desesperando, le reprocharía que este estaba obligado a intervenir en esa guerra. Como guardián de los infiernos, había permitido el que 3 de los seres más peligrosos de allí escaparan. Aunque no lo quisiera, este era uno de los responsables directos de dicha catástrofe. Enma-sama en este caso comenzaría a entender, ya que las palabras de Kaiosama tenían sentido. El guardián de la galaxia del norte les diría tanto a Goku y a Vegeta que aguantaran, ya que vendría quizá una oleada de guerreros que los ayudarían.
En Masama le diría como advertencia que el abrir los infiernos liberaría también a demonios dimensionales que regían dichos avernos. Goku, siendo oyente de todo esto, diría que no se preocupara, los demonios dimensionales no tendrían la menor intención de salir. No si nadie los provocaba. Aunque los prisioneros de los infiernos escapasen, los demonios dimensionales no saldrían de momento. Aún así el tiempo era contado. En Masama diría que en ese caso se atenieran a las consecuencias. Este entraría en un modo distinto que nadie esperaba, el cual denominaba como Guardián Infernal. Este modo le permitiría el abrir puertas infernales al mismo tiempo. Goku y Vegeta, lanzando dos poderosos ataques, se alejarían de Cellbuzzer, para de esa forma ayudar a sus amigos. Seguido de eso, un hecho sin precedentes sucedería, siendo la apertura de los 4 infiernos más peligrosos por primera vez desde su creación. Esto, pues el infierno 1 no estaba bajo el mando de Enmasama, sino de los dioses antiguos. Sea como sea, eso traería consecuencias. Una cantidad increíble de guerreros superpoderosos aparecerían, siendo enviados directamente al mundo vacío. Entre todos ellos, habían guerreros de otras dimensiones, quienes comenzarían a crear un increíble caos. A todas estas, el plan saldría a la perfección, ya que los esbirros de Cellbuzzer irían tras estos para erradicarlos también. No obstante, esta vez sería diferente al haber tantos guerreros en el campo de batalla. Viejos guerreros de la dimensión vacía que habían sido condenados a esos infiernos eran quienes su mayoría aparecerían, siendo el trabajo de convenceros de ayudar, otorgada a los que aún estaban en dicha dimensión. Además, y más importante aún, se harían presente guerreros conocidos que habían estado condenados a los infiernos. Guerreros Saiyajin antiguos como Nappa, Raditz, Turles, Bardock, Broly y muchos más serían, siendo que evidentemente querrían atacar a todos. Sin embargo, estos eran nada a comparación de los Saiyajin actuales. Estos dirían que ayudasen a la batalla, o ellos mismos los eliminarían. Guerreros como el demonio divino, Evil Goku y su Super Saiyajin 7 infernal e incluso el mismo Kidnapped volverían siendo los primeros que se percatarían de los poderes tanto de Goku, Vegeta y Cellbuzzer. Era increíble, pero estos ahora eran infinitamente más poderosos que antes. Inmensos poderes se comenzarían a sentir por doquier, siendo que todos esos guerreros del infierno estaban en el campo de batalla. Cellbuzzer se quedaría sorprendido, debido a que esto no estaba en sus planes para nada. Pero volviendo a su objetivo, estos debían seguir su lucha. Goku y Vegeta les dirían que aunque esos guerreros no estaban de su parte, tampoco estaban de la suya. Si quería crear caos, pues en ese caso ellos también colaborarían con dicho caos. Cellbuzzer, diciendo que era imposible que estos cambiaran algo, diría que se acabaron los juegos. El siguiente ataque era a matar. Este centraría un poderoso ataque contra Vegeta, quien no tendría la más mínima idea del poder y velocidad del ataque. Un instante después, dicho ataque impactaría en el príncipe Saiyajin, creando un estallido de poder que dejaría un inmenso silencio en ese lugar. Todos y absolutamente todos no podían creer en lo más mínimo el poder extintivo de ese ataque, siendo en este caso Vegeta la primera víctima de este nuevo poder. Goku, sin palabras, no podría creerlo, pero ya no podría sentir el ki de Vegeta. Ahora que ya no había infiernos en los cuales ser condenado, este al igual que Zeta e Irina solo se volvería esencia de ese lugar, pero volvería físicamente. En una ira incontenible, Goku expulsaría incluso más poder que el de antes, nuevamente dejando asombrados a todos los guerreros del lugar. Este iría tras Cellbuzzer demostrando un poder increíble, el cual llegaría a sorprender a la misma fusión. Sin embargo, aunque era muy fuerte, Cellbuzzer diría que dejara de hacer tanto ruido, y le acertaría un poderoso golpe que haría de Goku perder el Super Saiyajin 9 incluso. Sin poder volver en sí, este se percataría de lo imposible que era el derrotar a ese sujeto. Todos, aunque veían la desesperanza de Goku, curiosamente no sentirían la satisfacción que esperaban. Aunque el guerrero que los derrotó en el pasado estaba en el suelo prácticamente muerto, sentían que sus deseos personales ahora pasaban a un segundo plano. Ahora que sus principales oponentes estaban eliminados, Cellbuzzer diría que era hora de proseguir con su plan y destruir a todos y cada uno de los que allí estaban. Muchos pedirían clemencia, diciendo que ellos estaban de su parte, pero a Cellbuzzer esto le era indiferente, él borraría a todo ser que alguna vez hubiese conocido a esos asquerosos Saiyajin. Esto sería el último empujón para entender que aunque todos eran enemigos de Goku y sus amigos, la amenaza principal ahora era Cellbuzzer. Goku semiconsciente no podría tan siquiera levantarse, diciendo que esta vez no podría contra ese adversario. Era demasiado incluso para él.
Entre todo ese silencio aparecería un par de voces que le llamarían mucho la atención. Aunque conocía una, la otra jamás la había escuchado. Sin embargo, era una voz dulce y sobre todo esperanzadora. Detrás de él, se posarían tanto Bardock como Line, diciendo que no era momento para rendirse. Al menos no ahora. Goku, aunque moribundo, se emocionaría, preguntando quién era esa chica al lado de su padre. Bardock diría que lo sentía, pero debía presentarle a alguien. Esa guerrera, la cual vivía en el paraíso, había pedido venir a verlo. Ella era su madre. Goku, sin creerlo, no sabría cómo reaccionar, sintiendo una extraña nostalgia al verla. Este se abalanzaría a abrazarla, así Line comentándole que estaba orgullosa de quién era y en lo que se había convertido. Goku, desconsolado, diría que no era cierto, pues todo el caos y destrucción que había era solo por su existencia. Por su egoísta deseo de siempre pelear y querer volverse más fuerte. Gracias a ello, muchos guerreros lo odiaban, llegando al punto en el que estaban ahora mismo. Line y Bardock le dirían que no cargara en sus hombros toda esa culpa. Él no podría siempre cambiar a la gente. Sin embargo, lo intentaba a su manera. Esos monstruos habrían hecho desastre de todas formas si él no estaba. Salvó muchas vidas haciéndose cada vez más fuerte. Creció como todo un Saiyajin, pero teniendo los valores que su raza no tenía. Ahora, aún no era momento de rendirse, ya que si había alguien que podría derrotar a ese ser era él y el príncipe Vegeta. Goku agacharía la mirada diciendo que Vegeta ya no estaba, ya que no pudo hacer nada para salvarlo. Curiosamente, este estaría tras Goku, diciendo que ni de chiste pensara que moriría tan fácilmente. Si Cellbuzzer quería matarlo, debía esforzarse más. Un malherido Vegeta apenas podría mantenerse en pie, sorprendiendo a Goku, quien preguntaría cómo era posible que sobreviviera. Este diría que aunque suene loco, tienen que dar el todo. Sería un tormento increíble, pero no había otra manera. Bardock les preguntaría si planeaban fusionarse, a lo que Vegeta diría que no. Eso era imposible. Sin embargo, en el infierno, cuando obtuvieron el Super Saiyajin 9, se habrían percatado de algo. La transformación no estaba completa. Aunque su poder era increíble, estos vieron que su poder podía aumentar muchísimo más de lo que creían. No obstante, cuando lo intentaron vieron como un tormento increíble nublaba su vista, así Z explicándoles que esa transformación podría desaparecer su alma tal cual había hecho con Zaiko. En concreto, la mitad de ella. Bardock diría que entonces eso provocaba su muerte. A lo que Goku diría que era peor que eso. La mitad de su alma dejaría de existir, y eso, además de causarle un tormento mucho peor que el infierno, traería terribles consecuencias en el futuro. Aún así, debían dar el todo por el todo, ya que igualmente Cellbuzzer haría todo añicos. Vegeta intervendría, diciendo que no. El sacrificar media alma era demasiado. Kakaroto ni de chiste lo haría. Goku diría que sí se había vuelto loco, ya que se necesitaba de ese poder para derrotar a Cellbuzzer juntos. El hacerlo solo era una locura. Vegeta diría que dentro de todo, él podía hacerlo solo. De hecho, eso era lo que lo había hecho sobrevivir hacía un momento. Goku preguntaría cómo, si su poder era el de un Super Saiyajin 9 incompleto. A lo que Vegeta diría que este quiso hacer ese sacrificio, pero antes de la batalla se dio cuenta que había otra opción, y era casi de suerte. Goku preguntaría cuál era esa opción, pero una voz muy conocida diría que era la marca Majin. Tanto Goku como Vegeta voltearían impactados, al escuchar eso, ya que dicha voz solo podía pertenecer a una persona. Zaiko. Aunque Goku y Vegeta lo habían derrotado, estos no lo erradicaron por completo como un último favor a su madre, quien le pediría que no lo desaparecieran. Esta, como intentó ayudarlos, le concederían eso, debido a que sin su poder ya no sería una amenaza. Entonces el segundo infierno estaba abierto. Zaiko diría que no, debido a que en dicho lugar no habría guerreros que ayudasen en cuanto a poder. Este luego de todo había sido trasladado al infierno 3, siendo que el infierno 2 era catalogado como peligroso por si alguien lo llegaba a parasitar. Zaiko diría que era increíble, pero Vegeta había logrado engañar a la transformación, por así decirlo, usando la marca Majin como sustituto de su alma. Sin embargo, era temporal, hasta que la magia de la marca desapareciera. Cosa que estaba pasando rápido. Goku y Vegeta preguntarían que ahora no era momento para una revancha, así que mejor que no molestara. Zaiko diría que no fueran ridículos, ya que pelear en esas circunstancias era absurdo. Este debía erradicar a Cellbuzzer, y luego tranquilos, que ya iría por ellos. Vegeta respondería que este ya no era el mismo, y que no poseía su poder de antes. Así que mejor no estorbara.
Zaiko diría que debía agradecerles. Gracias a ellos había conseguido nuevamente la respuesta para su poder. Este ya ni siquiera tenía la necesidad de vivir o algo por el estilo. Él solo quería el poder absoluto y ya. Es por ello que sacrificó la otra mitad de su alma, para obtener el poder que estos les habían arrebatado. Goku y Vegeta diría que eso era una locura, siendo que sabía las consecuencias que traería. Zaiko lo sabría, pero eso no le importaba, siempre y cuando los eliminara a todos. El destino de este estaba sellado. Zaiko diría que Vegeta tenía razón, el sacrificar media alma era demasiado, si milagrosamente derrotaban a ese sujeto, la victoria sería vacía al no poder sentir nada. Es un tormento increíble solo para almas perdidas como la suya. Vegeta podía hacerlo temporalmente, pero Goku mejor que no lo hiciera. En lo que Zaiko alcanzara su máximo poder nuevamente, el resto de su alma comenzaría a consumirse irremediablemente. Goku preguntaría si no tenía forma de regresar antes del final de su alma, a lo que Zaiko diría que eso era imposible. Una condena es una condena. Siendo así, ¿por qué el preocuparse por Goku? Zaiko diría que no se confundiera, ya que era un plan B. Si eso no funcionaba, habría algo aún más cruel y tormentoso esperando por él. Cellbuzzer estaría divirtiéndose matando a cuanto guerrero se le apareciera, ya cargando una inmensa bola de energía para volar la dimensión entera. Zaiko le diría a Vegeta si estaba listo, a lo que Vegeta asentiría con la cabeza. Ambos comenzarían a expulsar una cantidad de energía infernal, que dejaría a todos completamente atónitos. Nuevamente esos guerreros seguían incrementando su poder. Parecía que genuinamente fuese infinito. Zaiko en su máximo poder y Vegeta Super Saiyajin 9 completo estaban listos. Su poder, pues estaba por verse. La apariencia tanto de Zaiko en máximo poder como también la de Majin Vegeta Super Saiyajin 9 era diferente a la de antes. Para Cellbuzzer, era como ver a guerreros distintos debido a que eran mucho más amenazantes que antes. Goku impresionado, vería el poder real de esa transformación, siendo muchísimo mayor al del Super Saiyajin 9 incompleto. Zaiko le diría a Vegeta que no estaba nada mal, a lo que Vegeta diría que él tampoco esperaba el ver que Zaiko se volviera tan poderoso. No obstante, el problema radicaba en el tiempo. La magia de la marca Majin no aguantaría mucho, y Zaiko tenía sus últimos minutos de existencia contados. Cellbuzzer se percataría que el guerrero al lado de Vegeta no era Goku, y que más bien era Zaiko. Lo que pasa, es que al estar ambos en un nivel similar, Zaiko y Goku eran prácticamente idénticos. Cellbuzzer le preguntaría a estos si realmente aún tenían intención de pelear. Creía que ya les había quedado claro que no eran rivales para él por ningún motivo. Zaiko sería quien tomaría la palabra en esta ocasión, diciendo que no subestimara el poder Saiyajin. Si creía que esta batalla sería igual a la de hace un momento estaba equivocado. Él se había asegurado de que el poder que habían desarrollado era suficiente para hacerlo trizas. Sin embargo, Cellbuzzer quería destruir todo, y ese ataque sería imparable. En este caso Zaiko le diría que tomaba la decisión más cobarde, al no pelear de frente hasta asegurarse que ya no tuvieran la capacidad de mover un músculo. Tanto Goku, Vegeta y todos los presentes se quedarían sin palabras ante la actitud de Zaiko, siendo que ahora parecía otra persona. Nuevamente, otro empujón moral para quienes estaban allí siendo enemigos basados. La fusión Gotenks Super Saiyajin 6 seguiría peleando con esbirros de Cellbuzzer, siendo bastante efectiva a la hora de detenerlos contra quienes tenía más dificultades. Lamentablemente segundos después de esto esta fusión llegaría a su fin, lo que los pondría nuevamente en desventajas contra esos pequeños monstruos. Esto haría de la batalla más difícil, debido a que varios de esos esbirros al ver que ya no estaban fusionados iría tras ellos. Estos llevándose una paliza, intentarían defenderse pero era inútil, debido a que eran demasiados. La situación era complicada. Estos perderían incluso el Super Saiyajin 6, siendo que Goku entendería en el lío que estaban metidos. Antes de que los esbirros de Cellbuzzer los eliminaran, un poderoso ataque impactaría en ellos. Este diría que no importaba lo que hiciera, siempre quedaba encerrado en ese asqueroso lugar. Tanto Goten y Trunks estarían confundidos, pues ese ser que los había salvado era muy parecido a Vegeta. Kidnapped, aunque sonara loco, estaba ayudando en la pelea. Este diría que no estorbaran, debido a que esos demonios eran suyos. Expulsando una cantidad de poder gigantesca, Kidnapped entraría en batalla con estos. Sorpresivamente, este había alcanzado un poder similar al del Super Saiyajin 7 completo. Aunque era poderoso y rápido.
Pelear con tantos esbirros era imposible, lo que haría a Kidnapped entrar en dificultades contra estos también. En ese caso alguien se uniría con este, siendo un Super Saiyajin 7 pero esta vez de color rojo. Era increíble, pero ambas versiones alternativas de Goku y Vegeta también estaban peleando en pro de detener a Cellbuzzer. Por primera vez la batalla parecía emparejarse, siendo que los guerreros del infierno estaban en ciertos puntos del mundo vacío intentando frenar a esas creaciones infernales de Cellbuzzer. Volviendo al centro, Vegeta le diría a Zaiko que al menos por un momento habló como un verdadero Saiyajin, sin embargo, este aún no se había ganado el respeto o reconocimiento hasta que no peleara con todo. Zaiko sonriendo le diría que le importaba poco o nada su reconocimiento, ya que él solo quería una buena batalla. Un estruendo increíble sumado a una explosión de ki infernal daría lugar, siendo estos dos yendo contra Cellbuzzer. La velocidad tomaría a la fusión desprevenida, lo que haría que este recibiera ataques a increíble velocidad por parte de los Saiyajin. Vegeta mismo quedaría asombrado por semejante poder, sintiéndose aún más orgulloso de ser Saiyajin. Zaiko por su parte comenzaría a sentir dificultades, debido a que el tormento de extinguirse lentamente era brutal. Sin embargo, este aún era una bestia de poder irrefrenable. Goku a la lejanía no podría creer absolutamente nada de lo que estaba pasando. El Super Saiyajin 9 era un mundo completamente aparte de cualquier variación o transformación, pero el estado completo era por mucho superior a ello. Cellbuzzer ya mosqueado, diría que los Saiyajin son la peor plaga de todas. Son como malditas cucarachas, debido a que no importa cuántas veces les dejes en claro que son inferiores, estos aún siguen insistiendo. Vegeta le daría un poderoso golpe, diciendo que jamás catalogara a los Saiyajin como mediocres o inferiores. Ellos mismos habían sido eliminados por estos, incluso en más de una ocasión. Lo que no entendían que eran como ratas o cucarachas eran ellos. Que a pesar de ser eliminados y pulverizados más de una vez por ellos, aún seguían con sus absurdos deseos de venganza. Todo esto mientras ahorillaba a la fusión con sus ataques. Este lanzando un Big Bang de proporciones extintivas lograría dañar a Cellbuzzer, cosa que nuevamente parecería ser inútil debido a que este lograba regenerarse. Vegeta lo maldeciría, pues dicha debilidad era muy molesta. Zaiko le diría que al parecer tenían un margen de pocos segundos, debido a que eso tardaba en sanar. Vegeta diría que no era así, ya que este se regeneraba al instante. Zaiko preguntaría si estaba seguro de ello, debido a que cuando se regeneró, no parecía serle tan natural. Goku a lo lejos muy al pendiente de la batalla, comenzaría a notar ciertos puntos flacos en Cellbuzzer. Aunque su poder era inmenso, capaz de emparejarse con dos Super Saiyajin 9 completos, no le era tan fácil como antes. La batalla proseguiría, en donde gracias a una petición de Kaiosama, Goku diría que lo atacaran nuevamente. Cellbuzzer contraatacaría, siendo esta vez más fuerte, y poniendo en problemas a Zaiko y Vegeta quienes trabajando juntos se lo quitarían de encima. Zaiko lanzaría nuevamente un poderoso ataque que nuevamente impactaría en Cellbuzzer, lo que causaría nuevamente la regeneración del mismo. Goku le diría a Kaiosama si lo había notado, Kaiosama aún no entendería, debido a que como tal no había visto a Cellbuzzer al máximo nivel de su primera transformación. Antes, Cellbuzzer era mucho más natural e incluso le era demasiado sencillo el regenerarse. Tal como lo había notado, aunque Cellbuzzer incrementaba muchísimo su poder tras transformarse, este perdía compatibilidad en la fusión. Esto debido a que en su primera forma parecía mucho más poderoso y natural que en la segunda. La segunda le daba más poder, pero reducía sus habilidades. Kaiosama lo entendería, siendo que podría deberse a la incompatibilidad que estos tenían en sus poderes. Entre magia, evolución y su cuerpo artificial. Sus naturalezas iban en sentidos contrarios y eso les daba dificultades. Quizás si explotaban esa debilidad, podrían derrotarlo antes de que a Vegeta y Zaiko se les agotara el tiempo. Zaiko y Vegeta irían atacando a Cellbuzzer quien estaba muy igualados a estos, cosa que los seguiría sorprendiendo ya que no podía creer el poder tan irracional de este. La clave estaba en lanzarle cantidades brutales de energía para que lentamente eliminaran cada parte de este hasta acabarlo por completo. Vegeta diría que era tal cual como Majin Buu, y una pequeña partícula de él sobrevivía, se regeneraría completamente. Zaiko le diría que no era así. Cellbuzzer era mucho más capaz de regenerarse, pero a la magnitud extintiva de sus ataques no lo destruían, sino que desintegraban cada parte que no defendiera. El ataque sería brutal, a lo que Cellbuzzer se las vería complicadas. Los ataques de ambos surtirían efecto, dejándolo bastante maltrecho.
Vegeta diría que quizá sí podían derrotarlo, a lo que Zaiko le diría que quizá no. Aunque ellos se habían emparejado con Cellbuzzer, debían pelear juntos para poder equilibrarse. Lamentablemente, a él no le quedaba mucho tiempo, ya que su alma casi se desaparecía por completo. Vegeta diría que entonces debían darse prisa, y eliminarlo. Sin terminar su frase, Zaiko caería debilitado, ya que no tenía mucho tiempo. Cellbuzzer enfurecido diría que los haría polvo ahora, y Vegeta debería pelear solo. Cellbuzzer estaba en su máxima capacidad, y aunque el Super Saiyajin 9 completo era una locura, le costaba seguirle el ritmo solo a Cellbuzzer. Goku viéndolo en dificultades iría a ayudar, siendo inútil, y llevándose una paliza por parte de la fusión. Malherido en el suelo nuevamente, este se percataría que Zaiko estaba cerca. Zaiko le diría de Goku que había sido una gran pelea, pero que no le quedaba mucho. Aún así, gracias a ellos había tenido el poder y la pelea que necesitaba para irse como lo que era, un guerrero. Sin embargo, le preguntaría a Goku si este recordaba lo que le había dicho sobre un plan B, algo que era más tormentoso que la fase completa del Super Saiyajin 9. A Vegeta sorpresivamente también le comenzaría a fallar su poder, debido a que la marca Majin estaba perdiendo su magia. En el peor momento, este lentamente regresaría al Super Saiyajin 9 incompleto, llevándose así una arrasada brutal de Cellbuzzer, quien le diría que era increíble, pero Vegeta había logrado ser más molesto y asqueroso que el maldito de Goku. Solo por ello lo torturaría hasta ver desaparecer la luz de sus ojos. Todos atónitos ante la brutalidad de Cellbuzzer, intentarían ayudar, pero era absurdo, no podrían con este. Vegeta con pura fuerza de voluntad, exprimiría los últimos segundos de su marca, sumándose a la increíble cantidad de guerreros que irían tras Cellbuzzer. Del otro lado, Zaiko le diría de Goku que ahora solo habría una forma de derrotar a ese sujeto. Sin embargo, era totalmente contra las reglas divinas, y que sería algo catalogado como prohibido. En Masama y los Supremos se percatarían de que era lo que este estaba insinuando, diciendo que eso era inaceptable. Incluso en la situación en la que estaban, jamás debían hacer eso. Confundido, Goku pediría que le explicasen qué era, ya que quizá sería lo único que podría servir. Zaiko diría que no era quizá. Era completamente seguro que eso haría polvo a Cellbuzzer. No obstante, era una decisión solo suya, quizá siendo el más capaz de hacerlo. El ritual del poder prohibido. Goku confundido no entendería nada, y nunca había escuchado de nada así. Zaiko le diría que era obvio, pues era una de las cosas más absolutamente ocultas que había. Esto, pues se debía a un pecado imperdonable que suponía él, Goku ya sabía. Goku comenzaría a entender, diciendo que se refería a desaparecer un alma. Evidentemente este en principio lo vería como una locura, siendo que Z había explicado lo peligroso que esto era no solo para él, sino además para el futuro del multiverso. No obstante, quizá era la única forma de salir de esta. Ya no habían más opciones, y además, el multiverso ya de por sí estaba en peligro. Kaio-sama le diría de Goku que no fuese estúpido, y que pensara muy bien las cosas, su alma no podía estar en el juego. Eso era imperdonable. Esta vez no moriría ni sería enviado a ningún lado. El castigo genuino era solo desaparecer. Extinguirse para siempre no estando ni vivo ni muerto. Simplemente ser un punto en el tiempo que jamás volverá a ocurrir. Goku en silencio sería avasallado por las opiniones de Kaio-sama, en Masama y los Supremos, siendo realmente agobiante. Sin embargo, daba a entender lo grave que sería. Este recordaría lo que había dicho, recordaría que todo esto ocurrió porque esos seres buscaban venganza, siendo gracias a que él los eliminó. Si él lo había comenzado, él lo terminaría. Así que sin más y con un miedo que jamás había sentido antes, aceptaría el sacrificio. Zaiko le diría que no era tan fácil. De hecho, el llevar a cabo un ritual así no era para nada efectivo. Era muchísimo más probable que se extinguiera sin remedio, que el que tuvieran éxito. Este comentaría que en variadas ocasiones en el infierno vio seres infelices quienes tan desesperados por el sufrimiento de estar allí, acudían a ese ritual para poder salir del infierno. Aunque muchos lo intentaban, nadie lo lograba, o por lo menos, nadie obtenía el resultado deseado, siendo sellados por el demonio dimensional Tengu para siempre. Goku preguntaría a qué se refería con sellarlos, y qué diferencia había con estar en el infierno. Zaiko diría que el infierno funciona de maneras muy curiosas. Para nada es el lugar de tormento superficial que creen. Aunque hay muchas razones, en el infierno quien rompiera las reglas era sellado por el demonio Tengu, así arrebatando su alma y haciendo la suya.
cosa que lo hacía mucho más poderoso, y a su vez, hacía del infierno 2 más peligroso al tener un ser así dentro de él. Tengu era un ser que seguramente haría polvo a Celbucer, siendo que todo el que lo ve se arrodilla ante él. Esto, debido al terror que impone. Terror que por supuesto él había experimentado. Goku no podría creer que un ser así existiera, y peor aún, que haya estado tan cerca de ello en aquel momento. Aún así, debía explicar en qué consistía el ritual. Zaiko diría que básicamente haría de su alma lo mismo que él. Usarla de combustible para un poder más allá de la infinidad. Por más si Zaiko habría querido intentarlo, era lo suficientemente listo para no cometer el error de extinguirse por un error no previsto. Es por ello que solo llegó a usar la mitad de su alma. Ahora, hacerlo con un alma entera era poco menos que imposible. Al ver lo decidido que estaba Goku, el Supremo Kaiosama anciano entendería, pero diría que si harían tal cosa, el ritual debía sufrir cambios. Quizá así lo lograrían. No obstante, Celbucer también tenía algo planeado, y era más allá de cualquier pesadilla. Celbucer, ya harto de tanta molestia, decidiría poner a todos en su lugar. Esto, pues una cantidad incalculable de guerreros irían tras él. Vegeta con lo que le quedaba iría a presionarlo con el Super Saiyajin 9 completo, cosa que sumado a las distracciones harían de esta una situación muy favorable para ellos. Sin embargo, harto de todo, Celbucer diría que en ese caso los mandaría al infierno a todos al mismo tiempo. Nuevamente, como había pasado antes, el poder de este comenzaría a incrementarse más allá de cualquier comprensión. Todos quedarían asombrados sin la certeza de qué es lo que le estaba sucediendo. Vegeta por su parte, diría que no podía ser posible. No podía tener otra transformación más, ya que eso sí sería algo que jamás bajo ningún contexto podrían frenar. El hecho es que Celbucer parecía incluso tener una tercera forma. Algo que nuevamente lo dejaría como algo parecido a un ser con poder absoluto e infinito. Zaiko, quien estaba cerca de Goku, quedaría completamente impresionado, preguntando qué diablos era ese sujeto. ¿Cómo alguien podía llegar a semejante nivel con solo una fusión? Ahora era más que necesario que Goku hiciera lo que habían planeado. La transformación de Celbucer tardaría cierto tiempo, pero el caos que desprendía gracias al poder tan demencial que expulsaba haría de cualquier intento por detenerlo, algo más que imposible. Era como ver lentamente cómo su fin llegaba a ellos. Era impresionante, pero tantos enemigos, tantas transformaciones e historias de guerreros poderosos, y ninguno en este momento era rival en lo más mínimo para ese insufrible demonio. Goku le preguntaría a Roca Yoshin a qué se refería con cambios en el ritual. Este diría que como tal, se necesitaba poner ciertos límites, debido a que hacerlo como era en principio haría que el alma de Goku se extinguiera en vano. Goku le preguntaría a Zaiko entonces cómo él había logrado eso, siendo que Zaiko diría que para eso se necesita simplemente despojarse de toda atadura mortal o existencial. Tal cual como a lo que llamaba Super Saiyajin 6, pero en otro nivel. Dejar absolutamente todo, incluyendo el poder. Todo como un último recurso. Y para eso su alma debía ser consumida por todos los sentimientos negativos que un mortal puede sentir. Es por ello que hacerlo solo conllevaría el extinguirse. El límite que Zaiko había encontrado era solo el de fraccionar su alma, esto, pues no había la suficiente energía maligna en una sola persona para poder hacer el ritual completo. Sin embargo, quizá Goku podría hacerlo mejor. El multiverso comenzaría a distorsionarse, haciendo que algunas realidades comenzaran a fusionarse con la de esa dimensión, la Tierra y varios planetas de distintas dimensiones aparecerían en el mundo vacío, siendo que el poder de Celbucer causaba estragos existenciales. Por ello, si harían algo debía ser pronto. Goku preguntaría entonces qué había que hacer, a lo que Roca Yoshin diría que había que dosificar el ritual. Es decir, no hacerlo con solo Goku, sino con los demás. Eso haría que fuese por lo menos contenible por cierto tiempo. El que Goku lo hiciera solo además tomaría muchísimo tiempo, ya que a Zaiko le había costado siendo el único que había logrado sobrevivir a ese sacrificio. En ese caso, ¿qué debía hacerse? Goku mencionaría que el Super Saiyajin 6 podría servir, ya que básicamente es una transformación que se rige por ki maligno. El hecho es que ese ki no pertenece a ellos, sino a los Kaioshin antiguos. Por lo tanto, no podría servir ya que no era una energía mortal. El Super Saiyajin 7 era energía negativa, por lo que tampoco serviría. En ese caso la respuesta sería obvia, el Super Saiyajin 5. La transformación del Super Saiyajin 5 poseía ki negativo en baja medida.
Esta en el pasado habría causado el nacimiento de Evil Goku, llenando las esferas del dragón en su interior con ki maligno. El hecho es, que por lo baja que era, para ese ritual necesitarían a todos los Super Saiyajin 5 posibles. Entre ellos Vegeta, Gohan, Goten y Trunks serían los indicados. Goku usaría la teletransportación para llegar con Vegeta, comentándole la situación. En este caso, Cellbuzzer ya casi culminaba su metamorfosis. Sin embargo, debían dar el todo por el todo. Goku iría avisándoles a todos, no comentándoles el hecho de que su alma sería borrada. Esto, debido a que estos se negarían rotundamente. Todos preguntarían si eso sería suficiente para derrotar a ese demonio, Goku respondiendo que no lo sabía. De lo que sí podían estar seguros era de que si lo lograban, el poder que desatarían sería brutal. No obstante, parecía ser demasiado tarde, en un multiverso distorsionado en gran medida, la tercera forma de Cellbuzzer aparecería. Su apariencia esta vez reafirmaría la teoría de Goku y Kaiosama. Cada que se transformaba perdía compatibilidad la fusión entera. La sola aura de Cellbuzzer en su tercera forma sería demencial. Todo el que se acercara sería eliminado, todos cayendo en un terror absoluto. No había nadie ahora que pudiera hacerle frente en lo más mínimo. Goku y los demás comenzarían el ritual, rodeando a Goku transformados en Super Saiyajin 5 dándole su energía. Sin embargo, Zaiko le diría que esto no era lo que debía hacer. Solo le estaban dando energía normal. Debían buscar dentro de sí la raíz del ki maligno y trasladarlo a Goku. Nadie entendería nada, pero recordarían cuando entrenaron para encontrar el Super Saiyajin 6. A veces la forma correcta no era la más evidente. El primero en comprender esto sería Vegeta, quien de un momento a otro comenzaría a expulsar una aura negra muy extraña. Esta aura sería trasladada de Goku, quien sentiría una fuerte presión en todo su cuerpo. No era en su físico, sino dentro de sí mismo. Estos lentamente irían comprendiendo la naturaleza del Super Saiyajin 5, la cual nacía directamente de la ira y el odio que era por lo que se basaban los Saiyajin en una pelea. Lentamente cada uno comenzaría a expulsar esa característica aura negra, siendo que en dado momento parecía surtir efecto. Sin embargo, algo extraño pasaría. Goku había entrado en un modo extraño. El hecho era que parecía desvanecerse lentamente, sumado a gritos de agonía terribles que parecían provenientes del infierno. Incluso la voz de Goku comenzaría a cambiar. Zaiko diría que al parecer estaba dando resultado, pero Rock Kaioshin diría que se detuvieran ahora. Un Goku muy desgastado caería al suelo siendo que el ritual había fallado. Rock Kaioshin diría que al parecer sí funcionaba, pero aún había muy poca energía maligna entre ellos. Al parecer necesitaban más. Todos diría que no se podría, debido a que no habían más Super Saiyajin 5. Los que estaban eran todos. Todos mirarían a Zaiko, pero este ya no podía sentir nada debido a que su alma se estaba extinguiendo. Por ende sin emociones, no había odio que aportar. Además de que le era imposible alcanzar el Super Saiyajin 5. Las respuestas se acabarían y para peor, Cellbuzzer aparecería entre ellos. Todos quedarían en silencio absoluto, a lo que este preguntaría qué pasaba. ¿Acaso estaban planeando otra sucia artimaña? La verdad es que habían superado todas sus expectativas. De verdad ni siquiera pensó que debía transformarse jamás. Pero aún así lograron el nuevamente sorprenderlo. Sin embargo, ahora debían morir debido a que tenía cosas que hacer. Este miraría fijamente a Vegeta, diciéndole que aún tenían un asunto pendiente. Todavía no terminaba con él. Trunks se pondría enfrente, diciendo que no dejaría que le hiciera nada a su padre. Cellbuzzer con un tono de voz macabro diría que no fuese impaciente. Luego de hacer polvo a su padre enfrente de él, iría por todos y cada uno de ellos individualmente. Lo seguro era que morirían de maneras que jamás habrían pensado que eran posible. Todos accederían a sus transformaciones más poderosas atacando a la fusión, pero era inútil. Ni siquiera lo movían de su sitio. Ni siquiera dos Super Saiyajin 9 podían hacerle un rasguño. Con solo su cola, Cellbuzzer dejaría al borde de la muerte a Gohan, diciendo que lo disculpara, pues no había medido su fuerza. Sin embargo que tratara de no morir, debido a que aún debía jugar con él un rato. Todos los guerreros presentes quedarían aterrados ante tal espectáculo, mientras que el mismo Kaiosama diría que Cellbuzzer era ahora incluso más psicópata que antes. Cellbuzzer en este caso solo por divertirse, expulsaría más esbirros esta vez siendo casi tan poderosos como su segunda transformación. Básicamente eran seres imparables. Las cosas no podrían ponerse peor, ya que no habían soluciones.
En ello aparecería Kibito-Shin, quien ante un mini descuido de Celbucer se los llevaría a todos lejos de allí. Los segundos eran contados. Celbucer iría tras ellos de inmediato. Todos desesperados, preguntarían qué hacer, ya que el ritual no podía ser posible. En ello dirían que quizá no, siendo este Bardock en la lejanía. Este diría que ayudaría con la situación, así que mejor que se apresuraran. Todos preguntarían cómo, siendo que para ello debían sí o sí ser todos Super Saiyajin 5. Con una leve sonrisa, Bardock llegaría a esa fase dejando sin palabras a todos. ¿Cómo era posible que este lograra algo así? Bardock diría que de tanto ver esa fase en los últimos tiempos, la había estado estudiando y practicando. Vegeta sonriendo, diría que era increíble, pero incluso otro guerrero de clase baja podía hacerlo. Bardock diría que no era tiempo para hablar, y que debían actuar ya. Este diría que casi lo olvidaba, pero había traído a alguien más. Así Broly transformado en Super Saiyajin 5 también aparecería. Era increíble, pero habían muchos Super Saiyajin 5 aportando, cosa que hace un tiempo parecería imposible. Sin embargo, en esta ocasión y con una velocidad increíble, Celbucer aparecería volando el pedazos el planeta supremo de un golpe. No obstante, el poder de esos guerreros parecía haberse mudado de lugar nuevamente. Goku, usando su teletransportación mejorada, volvería al mundo vacío junto con todos quienes estaban en el planeta supremo. Kibito-Shin y Roca Yoshin diría que eso era imperdonable, ya que habían salido de su dimensión. Goku le diría que no se preocupara, ya que gracias a Celbucer, había una grieta dimensional que daba con la dimensión neutral. Que rápidamente fueran al planeta del Kaiosama. Acatando la orden, estos aparecerían allá, y el ritual esta vez se repetiría. Nuevamente parecía ser insuficiente, debido a que Roca Yoshin diría que faltaba energía negativa, pero verían que de todos una era constante y no se detenía. Esta era la de Broly. Al ser un Saiyajin legendario, su energía era milenaria y este sumado al de sus ancestros era como sumar muchos Super Saiyajin 5 más al ritual. Todo parecía ir correctamente. Aún así, nada cambiaba. El ritual era extraño a pesar de tener la energía maligna suficiente, el problema era otro. Goku parecía no soportarlo. Todos confundidos diría que era imposible, así que entonces buscarán otra solución. Zaiko diría que no había otra solución, el problema era el mismo. Se necesita mucha energía negativa, pero la necesaria es demasiado para un solo cuerpo. Ahora era mejor resignarse y aceptar su destino. Decepcionados de todo, nadie diría nada. En serio, esta vez no podrían contra el rival. En un chispazo de genialidad, Goku le diría a Zaiko que repitiera lo mismo de hace un momento. Zaiko diría que la energía necesaria era mucha, pero demasiada para un solo cuerpo. Goku preguntaría, entonces ¿qué pasaría si el contenedor de poder maligno fuese más grande? Estas palabras confundirían a Zaiko, por lo que Goku le preguntaría nuevamente cuál era la transformación más natural de un Saiyajin. La que todo Saiyajin puede alcanzar sin tan siquiera la necesidad de un entrenamiento. Todos comprenderían entendiendo que se referían al Ozaru. ¿Y si fuese este el que fuera el contenedor de esta energía? En ese caso quizás sí sería posible. Todos dirían que no perdían nada por intentarlo, a lo que Goku, volviendo a su estado base, y Vegeta creando una luna artificial, comenzaría el proceso de transformación. Todos le darían nuevamente su energía negativa mientras Goku se transformaba en un Ozaru de nivel 5. Lastimosamente, el Celbucer llegaría para hacerlos polvo a todos. Todos entenderían que faltaba tiempo, por lo que en un intento desesperado, Zaiko diría que no se detuvieran por nada, y que continuaran hasta el último segundo. Este, con los escasos pocos segundos que le quedaban de existencia, diría que esperaba servir de algo. Transformándose en Super Saiyajin 9 completo, este juntaría sus manos, usando un recurso inesperado. Un Super Kamehameha. Este impactaría en Celbucer, pero no le haría nada más que cegarlo por leves momentos. Posteriormente a ello, este miraría hacia atrás diciendo que esperaba que funcionara. Desvaneciéndose, finalmente miraría a su padre y le agradecería por haberle heredado esa naturaleza de guerrero. Es así como el guerrero conocido como Zaiko, llegaría a su fin. Lo positivo, era que esos preciados segundos habían conseguido que el proceso de transformación fuese indetenible ya. Celbucer pensaría qué diablos estaban haciendo, viendo una especie de capullo de energía increíblemente densa. Este comenzaría a resquebrajarse, dejando a todos completamente anonadados. ¿Realmente ese era Goku? Ahora, ¿qué habían logrado?
Un par de ojos increíblemente rojos se abrirían, todos haciéndose a un lado, pues al parecer esa cosa era increíblemente enorme. No tanto como un Ozaru, pero definitivamente era colosal. Era como un ser amorfo que ya no parecía Goku, y que imponía algo completamente indescriptible. No sabía si el ritual había sido un éxito o no, a lo que Rock Kaioshin diría que aparentemente sí. Era efectivamente el poder prohibido. Si querían seguir con su jueguito de transformaciones, le parecía que el nombre Super Saiyajin 10 le quedaba bastante bien. No obstante, nadie sabría si Goku ahora era el mismo que antes. Del poder nadie se preguntaba, debido a que todos sabían que era completamente inentendible. No sabían dónde iniciaba ni dónde terminaba. Cellbuzzer, sorprendido, preguntaría qué diablos era ese ser. A lo que Goku, con un tono de voz procedente del mismo infierno, diría que no tenía mucho tiempo, por lo que lo acabaría en un instante. Cellbuzzer soltaría una risa estruendosa, diciendo que eso era lo más estúpido que podría decir. Ya nadie podría detenerlo, ni por cuánta transformación se inventaran. En menos de lo que tarda una centella, Goku le cerraría la boca con un colosal puñetazo que dejaría a Cellbuzzer increíblemente deformado. Mientras se regeneraba, le diría a sus esbirros que atacaran, yendo cientos de Cellbuzzer Juniors tras Goku. Algo extraño pasaría, siendo que cuando estos intentaban golpearle desaparecían por completo. Cientos de esos seres irían extinguiéndose rápidamente, dejando aún más sorprendidos a todos. Rock Kaioshin, emocionado, diría que no había límite en su fuerza. Su cuerpo estaba recubierto de su misma maldición, haciendo que nadie que no fuese un genuino demonio podría tocarlo. Cellbuzzer, ya regenerado y esta vez furioso, iría contra Goku en su máximo poder. Aún así, nada parecía servir y cada que tocaba a Goku, partes enteras de su cuerpo desaparecerían. Cargando un ataque de potencial extintivo, diría que dejara de fanfarronear, ya que ahora haría polvo esa dimensión entera. El ataque sería lanzado, a lo que todos aterrados temerían por su existencia. Sin embargo, Goku lo recibiría de frente, siendo que sorpresivamente no le había causado nada al Super Saiyajin 10. Goku, con una velocidad bestial, le daría una increíble paliza a Cellbuzzer, diciendo que ya estaba harto de su asquerosa presencia. Usando otra de sus habilidades, siendo la teletransportación aún mucho más potenciada que antes, lo llevaría de dimensión en dimensión, mostrándoles todas las vidas que había destruido. Pues la teletransportación de Goku podía viajar entre dimensiones, tiempo y espacio. Cellbuzzer, completamente masacrado, diría que era suficiente. Otra vez no se permitiría el perder con ese maldito simio. Él no podía ser tan poderoso. ¿Cómo era que se había vuelto tan fuerte? Entrando en una furia terrible, parecería otra vez entrar en una nueva transformación, la cual lo deformaba aún más que antes. Esta vez su apariencia no tendría sentido, y todos le diría de Goku que lo eliminara cuanto antes. No sabían cuál era el poder que desarrollaría ahora. Rock Kaioshin también diría que no podía tardar, debido a que solo tenía un minuto de existencia. Si no lo eliminaba, todo sería en vano. Cellbuzzer, en su forma final, diría que su plan no podía fallar. Ahora mismo barrería el suelo con él. Quedando 30 segundos, Cellbuzzer atacaría de Goku, siendo que aparentemente ahora sí podía tocarlo. Rock Kaioshin no podía creerlo. Cellbuzzer se había convertido en un demonio completo. Aún así, nadie estaba preparado para el Super Saiyajin 10, el cual aún así demostraría ser superior. Goku diría que ahora solo quería hacerlo polvo, viendo la impotencia en sus ojos, ya que ni con todo lo que tenía podía hacer nada. Esa fusión solo le daba poder, pero cada vez era más errática, y mientras más intentara transformarse, lo único que provocaría sería su separación. Era hora de desaparecer, y comenzaría a cargar un Kamehameha de proporciones jamás imaginadas. Algo a lo que llamaría Kamehameha Universal. Una técnica capaz de ser tan grande como un universo, la cual irremediablemente sería el fin no solo de Cellbuzzer, sino de esa dimensión entera. Quedando tan solo 15 segundos, Goku entendería su poder infinito, restaurando todo lo que había destruido. A excepción, claro, de Cellbuzzer. Todos no podrían creerlo, pues de verdad ya ese monstruo no estaba. Realmente Goku lo había destruido. Pero, ¿a qué precio? Todos, acercándose a Goku, dirían que era increíble. Ahora genuinamente era invencible en todo sentido. Goku, sin palabras, diría que había sido una buena pelea. Bastante buena para ser la última. Nadie entendería de qué hablaba, pues la mayoría de ellos no sabía lo que Goku había aceptado con ello. Solo 10 segundos quedarían, los cuales Goku usaría para despedirse de todos, explicando lo que había pasado.
Nadie querría aceptarlo como era obvio, pero la realidad era esa. Goku ya no podría volver jamás, siendo que se extinguiría para siempre. Pediría perdón por todas las irresponsabilidades que había, pidiendo que por favor se hicieran fuertes. Tanto, que el Super Saiyajin 10 fuese inferior a ellos. El Super Saiyajin 10 en ese caso desaparecería lentamente en cenizas brillantes. No obstante, algo raro pasaría, el Super Saiyajin 10 no estaba, pero un moribundo Goku en el suelo sí. Roca Yoshin y todos no podrían creerlo, pero Goku de alguna manera había conseguido sobrevivir. No tenía lógica, debido a que su alma debía desaparecer, pero no era así. Seguramente, era porque al modificar el ritual, también modificaron de alguna forma su resultado final. Goku había conseguido volver a su estado base antes de extinguirse, salvándose a ese tormento. Realmente, era un ser increíble. Todos intentarían despertarlo, a lo que un confundido Goku se despertaría asustado pensando que todo había sido un sueño. Todos riendo, volverían a ver a ese Goku ingenuo de antes, y le explicarían que esta vez nuevamente habían ganado. Todas las dimensiones ya restauradas traerían nuevamente la paz. El problema ahora era otro, los guerreros del infierno cómo volverían, ya que muchos no querrían ser encerrados nuevamente. Sin embargo, Goku en una especie de amenaza, diría que si no volvían, iría tras ellos al igual que con Cellbuzzer. Eso sería más que suficiente para que todos se largaran a su lugar de encierro. Todos menos algunos como Kid Muppet, quien a petición de Goku quedaría como el nuevo guardián del mundo vacío. Esto, pues poseía el poder y la responsabilidad ahora que Irina no estaba. Este también se despediría de Rizor, agradeciéndole su ayuda por todo. Goku les diría que quizá ahora podrían volver a sus dimensiones, pero Rizón y Kid Muppet dirían que no. Su tiempo ya había pasado, y su hogar era el mundo vacío. Al menos allí habían más como ellos. Finalmente, Goku preguntaría por Zaiko, diciendo que también había intentado revivirlo con el Super Saiyajin 10. No obstante, Roca Yoshin diría que si un alma era extinta, jamás por ningún motivo volvería. Ya no existía en ningún momento del tiempo. Aún así, este se sentiría triste pero al mismo tiempo agradecido, ya que aunque tenían diferencias, él al final intentó ayudarlos en todo lo posible. Todos volverían a la Tierra, entrando en lo que ahora esperaban sería una eterna paz. Sin embargo, una pregunta prevalecería. ¿Cómo conocería Cellbuzzer el mundo de los antiguos dioses y del núcleo celeste? Algo no cuadraba del todo en todo esto. Y bueno amigos, así termina la saga del poder prohibido, o por lo menos esta versión modificada que hice. Realmente cambié muchísimas cosas de la narración original, pero quise tomarme todas las libertades posibles para no hacerla tan predecible. Por lo que bueno, comenten qué les ha parecido. ¿Está mejor, o peor que la original? También hice que Goku terminara vivo, como alternativa al primer final, así que bueno, pueden tomarlo como un final bueno y un final malo, y quedará de su parte el elegir su favorito. Ha sido un verdadero placer haberles traído esta historia de la cual me siento orgulloso por sobre todo. De verdad, y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.